Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer ahí en 1 de Juan capítulo 5 y vamos a leer el verso 2. Este versículo lo vamos a leer de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mi hermano Juan José, díganos una palabra de oración. Señor, esta noche, ponemos tus manos, Señor, Dios mío. Gracias. Palabras, Señor, que llevan tu corazón, bendito Padre. Dios, gracias, Señor, por tu bendición. Por esta noche, Señor, que nos has traído, Dios mío, para alimentarnos, Señor, de tu noche. Que recibamos, Dios mío, con gozo y alegría, Señor. Que nos sirva de provecho, gracias, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Acabamos de leer este versículo 2 que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo creo que usted sabe que el amor es la insignia de un fiel seguidor de Cristo, porque solamente en Dios usted y yo experimentamos la perfección del amor. El camino al cielo es como la palabra del Señor nos enseña, dice que estrecha es la puerta, es angosto el camino, pero con el amor, con la misericordia del Señor, usted y yo podremos vencer al mundo, podremos vencer a la carne, podremos vencer al mismo enemigo, porque en el Señor usted y yo somos más que vencedores. Nuestra vida eterna está construida para la gloria de Dios, para que usted y yo podamos, a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, promover el mensaje de Cristo, el Evangelio. El amor es esencial en la vida de todo creyente. En otras palabras, la evidencia de un fiel seguidor de Jesús es el amor. El amor de Cristo debe reinar en nuestras vidas. El fundamento de nuestra fe es el amor. Y es el amor de Dios el que transformó y transforma nuestras vidas. Mire lo que nos dice los versos 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire, es importante, es necesario, es urgente que usted y yo volvamos a valorar esta palabra, esta enseñanza. Usted y yo hemos nacido de nuevo, pero hoy estamos viendo lamentablemente una idea errónea de lo que es el cristianismo, porque hoy se está normalizando el pecado dentro de la iglesia. Hoy queremos ser amigos del mundo, cuando la Biblia ¿qué dice? Que el mundo nos aborrecerá. ¿Quién ama a los hijos de Dios? El mundo no nos ama. El mundo nos aborrece. Y por eso usted tiene que tener ojo. No estoy diciendo que nosotros nos tenemos que hacer odiosos al mundo, pero usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted ve que la iglesia es muy afín a las actividades del mundo. Tiene mucho que ver con lo que el mundo hace. Nosotros no podemos pensar igual que el mundo, tenemos que pensar en contra de la corriente del mundo, porque la corriente del mundo es diabólica. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. ¿Quién ama a los hijos de Dios? Dios nos ama. Amén. Y como evidencia, nosotros nos amamos los unos a los otros, y por el amor de Cristo podemos amar al prójimo.
Mire lo que nos dice el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Mire, amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El cristianismo es una opción radical. Nosotros estamos radicalmente convencidos, estamos seguros que lo que dice esta palabra es verdad. Y por eso, en base a lo que esta palabra enseña, somos solidarios con los demás. Servimos a los demás. Porque hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Porque quien ha tenido un verdadero encuentro con Jesús de Nazaret no necesariamente va a estar solamente predicando. Quiero que entienda, no solamente se trata de predicar. Sí tenemos que predicar. El Señor nos mandó ir por todo el mundo. Pero tenemos que esa palabra que predicamos, tenemos que guardarla. Y en base de lo que guardamos es que obedecemos. No callamos, sino que le hablamos al mundo. Que si el mundo sigue en ese mismo camino, se perderá. Nuestros valores, nuestros principios no tienen que amoldar a los principios de este mundo, a los principios de esta sociedad. Nuestros valores, nuestros principios se deben amoldar a la palabra. Y en la palabra usted va a encontrar que tenemos que ser compasivos, que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser decididos por Cristo. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? Amar a Dios es guardar su palabra, es obedecer los principios más elementales de las Escrituras. Hoy muchos pasan, a veces hay personas que se identifican como cristianos y pasan discutiendo horas y horas de ciertos temas de la Biblia, pero ellos no los practican, no los viven. Nosotros tenemos que vivir esta palabra. Nosotros estamos aquí para ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, es que usted y yo vamos a entender las bases de nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos da un nivel, un estándar de vida diferente. Mire lo que nos dice aquí mismo en este capítulo 5, el verso 9. Si recibimos, 5:9 de Primera de Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mire, usted y yo tenemos el testimonio de Cristo. Él fue un hombre que en todo lo que hizo no cometió pecado. Mire lo que nos dice el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted y yo estamos aquí para vencer al mundo. No para seguir la corriente del mundo. Para vencer al mundo. Vencer el sistema que está en el mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siguiendo el testimonio de Cristo. Siguiendo las enseñanzas de Cristo. Dejándonos llevar por el amor de Cristo. Mire lo que nos dice si nosotros vamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 5. Días atrás el pastor hablaba acerca del paralítico de Betesda. Aquel hombre que por cuántos años había estado ahí postrado. Dice que este hombre tenía 38 años, dice el verso 5,
5:5 de San Juan. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor tuvo compasión, tuvo amor por ese hombre. Y dice la Biblia que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y aquel día era día de reposo. Pero la cosa no quedó allí. El Señor lo sanó. ¿Qué pasó más adelante? Mire, dice en el verso 14, después le halló Jesús en el templo. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Porque hoy, yo quiero ser cristiano. Hoy se predica un evangelio que dice: ven, para Cristo tú eres importante. Sí, somos importantes en el sentido de que Dios nos ama, pero no porque somos importantes porque Dios necesite algo de nosotros. No somos importantes porque sin nosotros Dios no puede vivir. No, somos importantes porque Él ama su creación. Y porque Él ha elegido salvarnos para su gloria y para su honra. Pero hoy no se predica que hay que apartarse de, como el pastor Héctor días atrás enseñaba, del engaño. Tenemos que apartarnos de la hipocresía, de la malicia, de la inmoralidad sexual, de todo tipo de inmoralidad sexual. Porque ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a llevar a que una persona experimente una transformación. ¿Y cómo es eso? Es cuando usted se deja guiar por la palabra. Cuando usted obedece la palabra, cuando usted verdaderamente tiene fe. Dice, volviendo a 1 de Juan capítulo 5, el verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. ¿Pero en qué se fundamenta nuestra fe? Es en las Escrituras. Es en la palabra. La fe como fundamento de nuestra peregrinación espiritual es la que nos va a llevar a vencer. Usted y yo no nos guiamos por los hechos. Nuestra fe nos hace caminar por los caminos de victoria del Señor. Mire, cuando el Señor, después de que se encontró con este hombre, este paralítico, este hombre anteriormente así había sido interrogado por los líderes religiosos, porque el Señor le había dicho: toma tu lecho y anda, y dice que era día de reposo. Dice que de este hombre, después que el Señor le dijo: vete y no peques más, fue y le dijo a los sacerdotes: ¿saben? El que me sanó fue Jesús de Nazaret. Los líderes religiosos se molestaron. Pero el Señor los confrontó. Confrontó el mundo religioso de aquel día. Confrontó el mundo político de aquel día. Confrontó el sistema mundano de ese día. Y hoy usted y yo tenemos que confrontar. Usted está para resplandecer. Las personas que lo conocen, ¿saben que usted es un verdadero cristiano? El pastor Héctor ayer habló. Ustedes saben cómo está nuestro país, la situación. Hoy mandan mensajes de extorsiones. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo actúa un cristiano si esto pasa? Tiene que actuar por la palabra.
lo que está pasando en nuestros días. No piense que aquí se lo inventó. Ni siquiera lo inventó la mafia de Italia. No, esto tiene años. En casa, léase Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18. La historia del rey Ezequías, usted la va a encontrar en Reyes y en Crónicas. Un día recibe una carta de un rey asirio llamado Senaquerib. Esta carta la habían traído los emisarios. Hoy los extorsionadores mandan mensajes por las redes sociales, por WhatsApp, etc. ¿Y qué decía en el mensaje para el rey Ezequías? Mira, tal día a tal hora tienes que entregarnos tanto en oro, tanto en plata, tanto en piedras preciosas, tienes que darnos a tus hijos, a tus hijas. Y si no haces así, te vamos a destruir a ti y vamos a destruir a la nación. Lo mismo que hoy hacen. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Primeramente, oró. Segundo, no fue a hablar con sus emisarios. Ya lo había hecho y ya había fracasado. Ya había hecho eso y había fracasado. Por eso le digo, en casa, dese el tiempo, la tarea de leer las Escrituras. Y si se lo ha leído, bueno, usted ya sabe, vuélvalo a leerlo y pídale al Señor que le alumbre el entendimiento. ¿Qué hizo ahora el rey Ezequías? Fue y habló con el varón de Dios, el profeta Isaías, un hombre que había sido llamado por Dios. Por eso es que los que están al frente de un púlpito tienen que ser personas llamadas por Dios. Porque si no son personas llamadas por Dios, van a decir cualquier cosa y mayormente van a decir cosas que no están en la palabra. Y segundo, tienen que ser personas que además de estar llamadas por Dios, tienen que tener una verdadera relación con Dios. Tienen que obedecer su palabra. ¿Qué le dijo el profeta? No hagas eso, no le hagas caso. Vamos a orar, vamos a buscar de Dios. El Señor te va a dar la victoria. No temas, Ezequías. ¿Qué hizo además el rey Ezequías? Dice que llevó esas amenazas, esas cartas al mismo templo, al atrio. Las puso allí y le oró al Señor. Es como hoy. Si alguien nos comunica, ¿qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. Presentar como iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor le dio la victoria al rey Ezequías. En un solo día, creo que 180,000 guerreros asirios fueron derrotados por el ángel de Jehová. Así hace el Señor. Así está haciendo el Señor. Pero ¿cuándo? Cuando usted obedece, cuando usted no se deja intimidar por el mundo, porque el mundo nos quiere intimidar. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que nuestra fe ha vencido. ¿A qué ha vencido? Al mundo. Pero si usted coquetea con el mundo, si usted le da rienda suelta a la carne, si la gente que lo conoce a usted no lo conoce como un cristiano, sino que lo conoce como un mundano. Dice, yo de cristiano no le veo nada. Hoy a veces las personas, le llega a usted un mensaje de estos distorsionadores. Puede ser personas que lo conocen a usted. Y después usted se le manda que no tengo miedo del Señor. Este no es verdadero creyente, si yo lo conozco. Que es mentiroso, que es charlatán, que no asiste al templo. Hermanos, tenemos que estar firmes. Porque la victoria solo es posible, la victoria sobre el mundo solo es posible a través de la fidelidad al Señor Jesús. Amén. Hoy existe un pseudo cristianismo que engaña a la gente con promesas de una vida sin problemas. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí.
Yo he vencido al mundo. Solo la fe en la obra redentora del Creador nos transporta de esta esfera limitada, material, carnal, a una vida abundante en la presencia del Señor. Solo cuando usted anda, camina, obedece, entonces es que usted podrá ver la gloria de Dios y usted podrá ser un instrumento para la gloria y la honra del Señor. Si usted ama a Dios, eso se va a ver materializado en su fe. Y entonces usted sabe que camina en la vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no solamente se limita al cielo, no. La vida eterna empieza cuando usted verdaderamente viene a Cristo. La vida eterna es realizada por una fe que nos permite creer en lo que es Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha revelado sobre Él. Mire, si volvemos a Primera de Juan, mire lo que nos dice el verso 6. Vamos a leer del verso 6 al 12. Dice así: este es Jesucristo. Mire, Juan podía dar testimonio de quién era Jesucristo, pero no solamente porque él había sido un testigo visible, sino porque él mantenía una constante relación con su Señor. Este es Jesucristo, que vino ¿qué? Mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, ¿cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe que tiene al Hijo? Porque usted experimenta desde este momento una relación con el Señor. Usted puede saber la bondad, la misericordia, el amor, aun cuando el Señor nos disciplina. Cuando pecamos, nos sentimos avergonzados, nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos redarguye y tenemos que inmediatamente, como dice aquí Juan, capítulos anteriores, tenemos que ponernos a cuenta, tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que volvernos al Señor. Hermanos, tenemos que vivir una verdadera vida eterna. La gente aquí en Santa Isabel es muy indiferente. Vive en su religiosidad, vive en su mundo. ¿Pero por qué? Porque a veces usted y yo no estamos dando ese testimonio que la gente quiere ver. La gente anda por vista, pero nosotros andamos por fe. La vida eterna no es un lugar, es una relación con el Señor. La gente superficial que no conoce la grandeza de Jesús, aquella grandeza que nos ha sido revelada en la palabra, tienen dudas. ¿Y cómo será el cielo? ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo es aquello? Y comienzan a veces hasta a burlarse. Pero usted y yo estamos seguros en esta palabra. Estamos confiados porque sabemos que el Señor no miente, el Señor no es mentiroso.
El Señor es real. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En el cielo no vamos a estar aburridos, sino que vamos a estar para siempre alabando y glorificando. Vamos a estar en esa continua comunión con el Señor. Vamos a conocer al Señor. Vamos a ver aquella sabiduría que se hizo carne. El Dios Todopoderoso. Usted y yo caminaremos y andaremos con Él, pero también tenemos que caminar y andar y dejarnos guiar por el Señor. La verdadera vida, como dice Juan, es estar en Jesús. La fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios es un cambio de vida, es una propuesta de vida diferente, una vida llamada a ser moldeada por la palabra. Tenemos que ser moldeados a fin de que usted y yo cada día seamos menos yo, menos nuestro carácter y más Cristo. Que la gente pueda ver a través de nosotros que le servimos a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, si amamos a Dios, si amamos su palabra, si testificamos de Él. Estamos aquí para testificar acerca de Cristo. Mientras la gente espera tener todo lo que quiere. Ellos quieren tener el cielo, pero no quieren servir al Dios, creador de los cielos y la tierra. Si ellos quieren andar en sus caminos, seguirán lejos de Dios. Pero si usted y yo andamos en la palabra, vamos camino hacia la patria celestial. El cielo no es un centro comercial, no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar donde estaremos con tarjetas de crédito y tantas cosas, porque es el mundo de hoy. La gente se endeuda, la gente vive afanada. No, hermanos, el cielo es el lugar donde adoraremos para siempre al Dios Todopoderoso, donde estaremos al servicio de Él. Estaremos para servirle y tenemos que aprender a servirle al Señor desde ahora, obedeciendo su palabra. El reino es Cristo y lo único que importa es estar con Él y nada más. Entonces, lo más importante en nuestra vida tiene que ser que nuestro carácter, que nuestras acciones, como decía el pastor Héctor al día de ayer, en esto pensar, nuestros pensamientos, nuestras decisiones reflejen a Cristo, pues realmente esta es la evidencia de un fiel seguidor de Jesús. Amén.